Buenas tardes. El tema que vamos a hablar hoy es América, Tierra de Libertad, Conflicto de los Siglos, capítulo 17. La persecución llevó a los puritanos a América. Sin embargo, estos reformadores llevaron consigo la intolerancia religiosa hasta que apareció W. Rogers. Este capítulo nos lleva de Europa a América. En el viejo continente, la reforma se había estancado. Los reformadores ingleses, a pesar de haber renunciado al romanismo, conservaron muchas de sus formas. Muchas de las costumbres y ceremonias católicas formaban parte del ritual de la iglesia anglicana, lo cual hacía que se viera menos la diferencia que separaba a Roma de las iglesias reformadas. La iglesia anglicana era la iglesia oficial del Estado y era sostenida por el poder civil, por lo que la asistencia a los cultos era requerida por la ley y no podían celebrarse sin licencia de asambleas religiosas de otra naturaleza, so pena de prisión, destierro o muerte. Muchos deseaban volver a la pureza del Evangelio, pero la presión de la iglesia oficial hizo que los puritanos fueran acechados, perseguidos y apresados. Tras huir de Inglaterra e instalarse en Holanda, vieron la mano de Dios señalándoles hacia más allá del mar, una tierra en donde podían fundar un estado basado en la añorada y deseada libertad religiosa o libertad de conciencia. La persecución y el destierro daban paso a la libertad. Los peregrinos salieron de Holanda en busca de un hogar en el Nuevo Mundo, desde el puerto de John Robinson, un pastor que no se uniría al viaje, expresó con tristeza lo que había pasado con el espíritu de la reforma en Europa. No se puede hacer ir a los luteranos más allá de lo que Lutero vio. Y a los calvinistas, ya lo veis, manteniéndose con tenacidad en el punto en que los dejó el gran siervo de Dios que no logró ver todo. Esta es una desgracia por demás digna de lamentar. Leemos su precioso consejo. Tened cuidado, os ruego, de ver qué es lo que aceptáis como verdad. Examinadlo, consideradlo y compararlo con otros pasajes de las Escrituras de verdad antes de aceptarlo, porque no es posible que el mundo cristiano, salido hace poco de tan densas tinieblas anticristianas, pueda llegar enseguida a un conocimiento perfecto en todas las cosas. Estos peregrinos inmigraron con el deseo de tener una libertad religiosa que no habían podido disfrutar en Europa. Lamentablemente, de Europa se trajeron la creencia que la Iglesia tiene el derecho de regir la conciencia y definir y castigar la herejía. Aunque habían huido del papado, se trajeron este error papal al Nuevo Mundo. Tristemente, los reformadores no estaban ellos mismos libres por completo del espíritu de intolerancia en la que había vivido las grandes persecuciones en Europa. Roger Williams y la libertad religiosa. Roger Williams fue la primera persona del cristianismo moderno que estableció el gobierno civil de acuerdo con la doctrina de la libertad de conciencia y la igualdad de opiniones ante la ley. Declaró que la libertad es derecho inalienable de todos, cualquiera que fuere su credo, y pudo impulsar este principio, a saber, que cada hombre debía tener libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia. Los principios de libertad civil y religiosa llegaron a ser la piedra angular de la República Americana de los Estados Unidos de Norteamérica. La conocida Declaración de Independencia afirma: sostenemos como evidente estas verdades, a saber, que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido investidos por su Creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza en los términos más explícitos la inviolabilidad, la inviolabilidad de la conciencia. No se exigirá examen alguno religioso como calificación para obtener un puesto público de confianza en los Estados Unidos de Norteamérica. El Congreso no dictará leyes para establecer una religión ni para estorbar el libre ejercicio de ella. Podemos ver que los padres puritanos emigraron de Europa buscando en América la libertad de conciencia, la libertad de
religión, la separación de iglesia y Estado, buscando poder practicar el cristianismo sin persecución, sin castigos civiles, sin que el gobierno se inmiscuyera en los asuntos de la iglesia. Y podemos ver que estos baluartes están considerados y protegidos en la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica y que de ahí se regaron alrededor del mundo, en la cual a partir de este precedente de la Constitución de Estados Unidos se creó la separación de iglesia y Estado y la libertad de conciencia en el mundo, baluarte del sistema republicano que es el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. En el nuevo continente, la Biblia era considerada como la base de la fe, fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Sus principios se enseñaban cuidadosamente en los hogares, en las escuelas y en las iglesias, y los efectos de tal enseñanza se notaron de forma evidente. Era posible vivir por años sin ver un borracho, ni oír una blasfemia, ni encontrar un mendigo. Sin embargo, con el paso del tiempo, seguían llegando miles de peregrinos desde Europa, pero no todos buscaban vivir los beneficios de una nueva vida, sino que llegaban guiados tan solo por la esperanza de ventajas terrenales. O sea, venían en busca de dinero, de poder, de riqueza, de los bienes materiales que ofrece este mundo. Los intereses políticos comenzaron a dominar la vida de la iglesia y el gran principio de separación entre la iglesia y el Estado empezó a perderse de vista. Ellen G. de White afirma: el consorcio de la iglesia con el Estado, por muy poco estrecho que sea, puede en apariencia acercar el mundo a la iglesia, mientras que en realidad es la iglesia la que se acerca al mundo. Podemos ver que al pasar del tiempo, Estados Unidos de Norteamérica ha dibujado la separación de iglesia y Estado. Y vemos en estos tiempos actuales donde la iglesia tiene mucho poder en el Estado y en los líderes civiles, presionándolos a hacer ciertas leyes y a inmiscuirse en los temas religiosos y de libertad de conciencia. Podemos verlo en Estados Unidos actualmente, donde la libertad de conciencia está siendo amenazada, donde las personas no tienen derecho a elegir, donde el poder civil y el poder del gobierno está presionando a las personas a tomar decisiones en contra de su conciencia, obligándolos y dejándolos sin trabajo, sin fuentes económicas, sin fuentes de cómo sobrevivir o despidiéndoles de su trabajo. Estamos viendo cómo la libertad de conciencia está siendo amenazada mundialmente, donde el gobierno está inmiscuyéndose en los problemas de la iglesia y la iglesia en los del gobierno, separando la línea que los divide y haciendo que muy pronto este poder incurre en persecuciones, y lo estamos viendo que está quitando todo soporte humano a las personas que no quieran adherirse a sus dictatoriales métodos de gobierno. Estamos viendo de que Estados Unidos está comenzando a hablar como dragón, como la bestia del Apocalipsis. Tenía apariencia de cordero, pero hablaba como dragón. Hermanos, estamos asistiendo a una guerra, a la destrucción de la libertad de conciencia en el mundo, la libertad religiosa. Estamos viendo cómo el poder civil está tomando nuevos poderes y bajo estas actas de emergencia está tomando leyes y decisiones que si no hubiera pasado el tema actual que estamos viviendo en el mundo de estas enfermedades, no se hubiera aceptado por el público. Pero a través de esta forma de emergencia se están acusando nuevas leyes y nuevos artículos que van violando la libertad de conciencia de los ciudadanos y van dibujando y quitando la barrera de separación de iglesia y Estado. Meditemos en esta palabra. Dios está a las puertas. Todo se está cumpliendo de una manera muy rápida. Dice la profetisa de Dios, Ellen G. de White, que los acontecimientos finales serán rápidos y lo estamos viendo cumpliendo uno tras otro en nuestros ojos. Tenemos que despertar de este letargo en que estamos. Dios está a las puertas. ¿Cómo está tu relación con Él? Sigamos estudiando la palabra de Dios. Dios está a las puertas y todos los acontecimientos descritos en su palabra se están cumpliendo. Maranata, Cristo viene.